Bueno, buenas noches otra vez a todos. Esta parte es la continuación, entonces no se vayan a confundir, porque ya se cayó la señal de una forma misteriosa, porque no creo que se haya apagado el computador porque siguió no, ahí transmitiendo, no sé. Bueno, la cuestión fue que en este tipo de cosas suelen suceder estas cosas. Entonces, para que no se pierdan, vean la parte anterior de esta parte que se llama Los Títeres del Mundo y sigan con esta parte que van los masones. Bueno, entonces, seguimos. En la parte de los masones habíamos explicado, voy a devolverme una diapositiva, habíamos explicado en esta parte cómo los que eran realmente masones y los que tenían el conocimiento eran estos personajes, ¿cierto? Entonces, que ellos eran los que tenían la habilidad de hacer las catedrales, que ellos tenían el conocimiento para edificar esto y para poner no sé cuántas piedras de cada una de 5 o 6 toneladas y decir esto no se va a caer. Entonces era un conocimiento que no todo el mundo lo tenía. Y habíamos visto pues que estos son los masones actuales. Esta es la historia, digamos, que el mismo masón le va a contar a usted. El mismo masón le va a decir, nosotros venimos del conocimiento de los arquitectos que hacían las catedrales, desde ahí arranca el conocimiento. Nosotros somos una hermandad, una logia no religiosa. Ellos siempre van a enfatizar de que no son religiosos. Entonces ellos van a decir, porque nosotros tenemos las puertas abiertas a todas las religiones. Entonces aquí pueden venir el musulmán, puede venir el católico, el cristiano, ortodoxo, el que quiera, las puertas están abiertas porque nosotros aquí venimos a compartir un conocimiento y a tener una hermandad. Este es el cuento que todos los masones van a traer, ¿cierto? Entonces ya dentro de las partes rituales y todo eso, cuando se va ascendiendo, se van descubriendo unas cosas, ¿listo? Todo esto no es lógico, esto es secretismo, esto no sale a la luz, muchas de sus templos son cerrados, entonces no puede acceder todo el mundo a dicho templo. Entonces, eh, pero vamos a ver cuál es la parte que no cuenta. O sea, ok, listo, tenían el conocimiento, pero nosotros ya en capítulos anteriores hemos visto que todo ese conocimiento salía de 4 hermanos, ¿cierto? Habíamos hablado de Jabal, de la séptima generación de Caín, habíamos hablado que esta séptima generación de Caín eh, habían salido 4 hijos, uno que era Jabal, ¿cierto? El que se encargaba de las tiendas y como de ganado y todo eso, teníamos a Jubal, que era el encargado prácticamente y al que se le instruyó en el arte de la música. Entonces sabía bastante de esto, de tocar el arpa, de interpretar instrumentos. Teníamos a Nama, que era la encargada o la que fue instruida por los Grigoris en las artes ocultas. Las artes ocultas, toda la parte de brujería, toda la parte de espiritismo, toda la parte, bueno, nada, bastante oscuro. ¿Quiénes han retomado eso? Bueno, pues tenemos a Alistair Crowell y tenemos a Madame Blavatsky, que son los dos personajes que vemos acá, que han retomado parte de eso. Pero ese conocimiento, estábamos hablando de todo este conocimiento, también el de Tubal-Caín, que habíamos hablado que el conocimiento de acuñar monedas, que el conocimiento de hacer guerra, de estrategia militar, de hacer banca, todo esto. Este conocimiento, ¿cierto? Fue dado por estos personajes, que eran los Grigoris o los ángeles caídos. En este caso ya habíamos hablado de este Azazel, el cual instruye a estos hermanos en el arte de la guerra, en acuñar monedas y todo eso. Y habíamos hablado cómo todo este conocimiento iba enfocado hacia quienes, hacia los masones. ¿Mm? Eh, todo este conocimiento, antes de que llegase el diluvio, incluso los mismos textos, los textos digamos que más sagrados y más ocultos dentro de la masonería, hablan que la forma en que el conocimiento sobrevivió al diluvio, ¿cierto? Fue porque estos 4 hermanos lo escribieron en 2 columnas, ¿sí? Muy diferentes a las columnas que habla la Biblia. O sea, hay 2 columnas en la Biblia que son estas, que es Boaz y Hashim, ¿sí? Que dice como en Dios está mi fuerza y Dios establecerá. Es más o menos los dos nombres que tienen estas columnas. Pero el cuento que tiene el masón es que estos hermanos
graban alrededor de las columnas todo el conocimiento y son las columnas son las únicas que sobreviven el diluvio y de esta manera los que sobreviven el diluvio, que son de la simiente de la serpiente, pueden adquirir el conocimiento nuevamente. Entonces, ¿de quiénes estamos hablando cuando decimos que adquieren el conocimiento nuevamente? Pues ahí estamos encasando toda la parte con Nimrod, ¿sí? Entonces, Nimrod era cuando él hace las edificaciones, cuando Nimrod, sabemos que él era gobernante de Uruk, de Akkad, ¿cierto? De Babel, bastante, y hablaban de los jardines colgantes, todo eran unas cosas arquitectónicas muy fuertes para la época, pues a máximo se construían casas en barro, entonces era muy difícil llegar a estas proezas arquitectónicas. Todo este conocimiento lo había de los hermanos de la séptima generación de Caín, se había retomado después del diluvio por Nimrod, personaje del cual ya hablamos, ¿cierto? Y más adelante vemos cómo este conocimiento llega al rey de Tiro, ¿cierto? Aviv, Irán Aviv, se llama, perdón por el lapsus. Irán Aviv es este personaje del cual se habla bíblicamente, el cual tenía mucho conocimiento, el cual podía tomar y esculpir figuras, el cual manejaba el cobre de una manera muy interesante y al cual se le atribuyen cosas como esta, que eran los 12 becerros y la pileta, y de hecho, era un templo, el templo de Salomón, el cual fue edificado por Irán Aviv. De hecho, se cuenta que el rey prácticamente lo llamó a él y le dijo, es que yo necesito de sus habilidades para hacer este templo. Entonces, él tenía el conocimiento y muchos de los masones dicen que nuestro conocimiento viene de Irán Aviv, precisamente. Y ahí vemos que las columnas eran una representación masónica, pero no eran las columnas de la Biblia. Aunque este personaje es bíblico y las dos columnas son bíblicas, las columnas que ellos toman no son esas mismas columnas porque ellos dicen que fueron escrito el conocimiento de estos 4 hermanos en esas columnas. Esto es sencillamente una muestra de lo que hace el paganismo con la fe, que lo que hace es envolver las cosas y tratarlas de paganizar. Como habíamos visto anteriormente, con la fe católica, como había tratado de coger el paganismo, las llaves de Cibeles, las llaves de Janus, y tratar de convertir en las llaves de Peter. Bueno, es prácticamente una muestra similar. Entonces, este conocimiento, los masones no solamente lo toman del conocimiento arquitectónico, porque uno diría, bueno, ¿qué es lo malo de hacer catedrales? ¿Qué es lo malo de poder edificar una casa? ¿Qué tiene eso de malo? Bueno, eso no era, digamos, que lo malo era realmente que estas catedrales y todos esos tenían los símbolos alrededor y eran símbolos paganos y eran dedicados a unos dioses que ya, porque hemos entendido las primeras partes, eran estos ángeles caídos los cuales les habían cedido el conocimiento. Entonces encontrábamos en los templos símbolos dragónicos, a Cibeles, allá, a Janus, por todo lado podíamos encontrar a las estrellas, al sol, a la luna, a todas las infinidades de deidades solas o que se hubiesen fusionado. Entonces ellos no solamente toman la parte arquitectónica, ¿cierto? De Irán Aviv o la parte del conocimiento de estos personajes, vamos a hablar de estos que son los druidas. Ellos, los masones, toman el conocimiento no arquitectónico, sino también místico de los druidas. Entonces los druidas eran como los sacerdotes de los celtas, pero digamos que era una posición más elevada que incluso los mismos reyes. Entonces los druidas eran estos seres que eran sacerdotes, que eran videntes, que incluso la palabra druida era como el hijo del roble o el vidente. Entonces estos druidas tenían muchos ritos y estos ritos venían del paganismo. De hecho, el druida desciende de lo voy a decir, diáspora egipcia. No estoy diciendo la diáspora judía, sino la diáspora
egipcia, donde ellos salen y se distribuyen por Europa. Entonces esos druidas llegan a ser como esos antecesores que tenían este misticismo y este conocimiento que pertenecía a estos cuatro hermanos, que de hecho Dios no estaba de acuerdo con este tipo de conocimiento, porque era adorar a la creación y no al creador. Entonces, de ejemplo, aquí vemos una de las cosas que hacían los druidas. Los druidas tenían una hoz de oro y ellos cortaban el muérdago. Decían que el muérdago era aunque es una planta parásita que sale en algunos árboles, como el roble, no pertenecía ni a la tierra ni al cielo, entonces estaba como en un medio, y era todo este misticismo que estaba. Habían otros árboles que su corteza producía un veneno, entonces ellos se acostaban y entraban en unos estados bastantes highs, por decirlo así, y eso, digamos que ellos decían, nosotros adquirimos el conocimiento. No solamente eso, porque uno decía, bueno, vestían de blanco y eran como magos blancos, de donde ha ascendido actualmente la Wicca y otras, y el neodruidismo, pero muchas de estas cosas no eran así de sencillas, no era simplemente matas y amor y paz, no, tenemos la otra parte que era más pesada, que los druidas hacían sacrificios humanos. Entonces, el hecho de poder obtener ese conocimiento y mantener el conocimiento tenía un precio. Entonces, los sacrificios humanos, ellos lo hacían ya en los altos grados para poder profetizar. Entonces, si un rey necesitaba X, ellos profetizaban a través de las vísceras o de la sangre de los muertos. Entonces, si este muerto le corría la sangre, y ellos incluso tenían los diagramas en el piso. No quiero enfocarme mucho en los druidas, porque sencillamente estoy hablando que los masones tomaron muchos de los rituales de los druidas como sus rituales propios. Esto no es secreto. Entonces, cuando la fe cristiana, llamémosla la fe católica, porque de hecho no era muy cristiana, cuando la fe católica llegó a tratar de evangelizar a los druidas, pues hubo un choque bastante fuerte. Y aunque se asombraron de unas particularidades, se asombraron, por ejemplo, de que los católicos tenían un ser teriado, o sea, trino, por decirlo así, que para el catolicismo, disfrazado de Padre, Hijo y Espíritu Santo, era pues Semiramis, Nimrod y Tamus, pero también los druidas tenían esos seres como de tres caracteres, ¿cierto? Entonces ellos se vieron como muy identificados en algunas cosas, pero en otras no mucho. Entonces digamos que hubo un conflicto ahí fuerte, y se conoce a los druidas por quemar católicos y cristianos también, de hecho, en esto que se llamaba el Wicker Man. Entonces hay una película que les recomiendo que la vean, con Nicolas Cage, que habla de este personaje. Entonces se conoce como el hombre de mimbre en español. Entonces este personaje no era un ser hecho en palo. Adentro metían a los católicos o a los cristianos o a los que digamos que llegaran a hacer otro tipo de evangelio diferente al de ellos, y les prendían fuego. Entonces eran prácticas druidas. De hecho, el César les tenía algo de miedo a los druidas, porque sabía que tenían un poder más allá del poder armamentista. Entonces, si los romanos iban bien con sus armas y con sus armaduras y todo eso, los druidas incluso podían ir a la guerra desnudos, ¿sí? Porque ellos entraban en unos trances espirituales a través de unas hierbas que los grandes sacerdotes o chamanes les daban, y podían matar y ser heridos de muerte, y ellos seguían peleando. Entonces entraban como en un estado berserk, y podían pelear y pelear y pelear. Y digamos que esa es la parte donde se une esas dos partes del misticismo y esa parte del conocimiento que Nana, como la hermana, había dado hacia las druidas, y que después los masones recogen en muchos de sus ritos. No solamente recogen la creencia de los druidas, que ya hablamos de esto, entonces los masones recogen creencia de los druidas y cogen creencias de los esenios, ¿cierto? Entonces los esenios tenían, digamos que, unas creencias y unos parámetros de vida, por decirlo así. Entonces, dentro de las creencias de los esenios, era que necesitaban el consentimiento de sus directores para realizar cualquier cosa, excepto cuando se trata de ayudar al necesitado y compadecer a los afligidos. Bueno, hasta ahí va bien. Estudian escritos de los antiguos, sobre todo aquellos que convienen a sus almas y a sus cuerpos. Aprenden las virtudes medicinales
de las raíces y piedras. Aquí hay un hilo muy fino, que una cosa es decir, bueno, yo sé que la panela sirve como protector hepático, ¿cierto? Y viene de la caña y todas sus propiedades que han sido estudiadas. O decir, yo sé que de la tropa belladona, que es una planta, sale la atropina y puedo generar este estado. Y otra cosa es que yo tome los extractos, haga la oración y todo esto y que haga que desciendan espíritus y que el espíritu es el que va a generar la obra y ta, 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 ta. Entonces es darle un misticismo a la ciencia, por decirlo así de cierta manera. Entonces esto será parte de los esenios. Cumple en cuanto ha dicho como si lo hubiesen curado. Aquellos que incurren en delitos graves son expulsados. Al no tener libertad para recibir comida y bebida de otros, se alimentan con hierba y se van adelgazando hasta morir o bien son readmitidos cuando están ya al límite, lógico, de la muerte. La rutina de estos esenios, entonces, no hablan de materias profanas antes de que el sol nazca, rezan ciertas oraciones recibidas de sus padres para rogarles que aparezca. Cuando el sol sale, sus directores los despiden para que cada uno se dedique a su labor hasta la hora quinta. Después se reúnen, se bañan en agua fría, cubiertos de velos blancos, que eran procesos de purificación, y bla, 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 sucesivamente, y empiezan a meter el misticismo del sol. Entonces, vemos que tanto esenios como druidas tenían la parte de la naturaleza, pero con el misticismo de poner seres dentro de la naturaleza. Esto. Y no solamente eso, entonces los masones toman el conocimiento de la arquitectura de Irán Avif, ¿cierto? Y de otros, lo que no estoy hablando solamente de este personaje, se había distribuido en varios personajes, toman el conocimiento místico de los druidas, de los merovingios, de los esenios. Ejemplo, aquí tenemos arquitectura merovingia. Entonces, no solamente la arquitectura se encontraba solamente en Irán Avif y su descendencia, sino se había distribuido. Ellos toman todo eso y por eso los masones dicen o son abiertos a las personas que tienen profesiones. Y entonces, si yo digo, no, es que yo soy arquitecto, bienvenido, siga. ¿Sí? No, es que yo soy médico veterinario, bien, no, siga. ¿Sí? Porque se supone que uno ya teniendo el conocimiento puede entrar fácilmente a una logia de estas. ¿No? Bueno, entonces ya viendo un poco, de dónde es que sale el masón no solamente se dedicó a construir catedrales y de la noche a la mañana dijo, bueno, hagamos un grupito chévere, tomamos cerveza en las noches. No, ellos tenían sus prácticas secretas. De hecho, muchas de estas prácticas y de todo esto que venía de los druidas, los merovingios, esenios y más grupos, porque no eran los únicos, los toman los templarios. Los templarios hacen una mezcla bien interesante con la cábala judía. La cábala judía, que es otro tema que nos va a llevar bastante tiempo, pero lo voy a tocar nomás acá, es prácticamente coger el libro sagrado y decodificarlo. O sea, creer que tiene un código, porque digamos que en el hebreo cada letra tiene un número. Entonces, si yo digo, bueno, eso es 1, 7, 4, 3, y es un código, ¿cómo yo lo puedo decodificar? ¿Cierto? Entonces, es como decirle a nosotros, es que el libro de Dios es para nosotros. O sea, no es para usted. O sea, el conocimiento, si usted no lo puede saber y no lo puede desencriptar, entonces con lo que usted lea no le va a alcanzar. Entonces, ellos se inventan, y eso es paganismo judío. ¿Sí? Entonces, el paganismo judío coge y hace esto que se llamaba el árbol de la vida, que es la cábala. Aquí hay unas partes que llaman los céfiros, y bueno, eso es una parte, digamos, que mezclan tarot, mezclan alquimia incluso, mezclan pues, decirle nueva era para que entiendan qué era lo que estaban mezclando allá, que era la parte energética y que yo puedo ser mi propio Dios y bueno, una cantidad de cosas. Este tema de los druidas, o sea, miren, druidas, esenios, merovingios, cábala, toda esa mezcolanza de conocimiento pagano fue tomado por los masones. Entonces, imaginen la cantidad de cosas que ellos hacen en sus rituales. Los templarios fueron, esa parte todavía no se sabe a ciencia cierta, pero ellos fueron acusados de hacer veneración a Baphomet. ¿Sí? No se sabe si fue por orden de un rey,
sacerdote, que quería quitarles como sus tesoros, porque los templarios, digamos que eran la guardia papal. Entonces, no se sabe, pero se llega a alcanzar a creer que sí tenían veneración a Baphomet porque ellos se untaron mucho de estas culturas paralelas. Y los masones, lógico, iban retomando y tomando de estas creencias. ¿Qué podemos encontrar dentro de la masonería? La masonería tiene dos ritos. El rito, que es este, aquí son los pasos para la masonería. Tiene el rito escocés y el rito de York. Son dos ritos por los cuales tiene unos escalones para llegar a esta iluminación, o sea, o al grado 33. De hecho, se habla que el grado 33 no es el superior, sino que es el grado 360. Bueno, de eso sí ya no se habla muy poco, porque digamos que ya dentro de ellos conocerán realmente hasta qué punto llegan, pero lleva bastante años llegar hasta este estatus, ¿sí? Hasta este estatus que es como el maestro masón. ¿Sí? Muy abajo, que son estas partes, están los aprendices. Entonces, de la misma manera está el aprendiz principal, el aprendiz no sé qué, y tiene un escalafón. Entonces, esto es lo que encontramos dentro de los masones. Dentro de los masones encontramos a uno muy importante, que de una forma curiosa manejaba el arte de la guerra. Él se llamaba el general Albert Pike. Albert Pike fue un masón de grado 33, uno de los del top de la masonería. Y ese personaje, de hecho, en una carta al gran inspector general de ellos, le dice que ellos son abiertamente luciferianos. O sea, lo pone claro. Dice, nuestro Dios es Lucifer. O sea, somos una religión, ellos aceptan, porque nunca van a decir que es una religión, pero religión se define es como el grupo que hace ritos y tienen un ser superior. Entonces, más allá de la idea de religar, que es la palabra religión. Entonces, ese personaje dice, sí somos religión porque tenemos ritos y tenemos un Dios superior. Y este Dios superior o este ente superior es Lucifer porque es el portador de la luz, el que nos ha dado la luz o el conocimiento. Entonces, acá lo dice claramente, sí, Lucifer es Dios. Entonces, son los masones, son luciferianos, ¿sí? Ellos, la creencia es que Dios, o sea, el Dios verdadero, es aquel que les entregó la sabiduría a los hombres. Ojo que de aquí, de los masones, se desprenden mormones, porque toman sus ritos, ¿listo? Se desprenden mormones, se desprenden testigos de Jehová y se desprenden adventistas. Y ahora aparecen algunas iglesias que se hacen llamar cristianas que también tienen simbología de esta. Bueno, entonces este era Albert Pike. Ya habíamos visto que toda la parte de este conocimiento no es solamente porque ellos inventaron la escuadra y el compás, ha sido un símbolo que ha sido a través del mundo, ¿cierto? Y el hecho que ellos hayan recogido ese conocimiento, que lo hayan vuelto rituales y que ese conocimiento sea de los Grigorio, de los caídos, pues bueno. Finalmente, digamos que toda la parte de los masones se encierra en símbolos. ¿Qué quiero decir eso? Que muchos de los ritos o muchas de las creencias se compactan, por decirlo así, en símbolos pequeños. Muchos de estos ya los hemos visto, como la cruz patada, que era aquí. Estaba en las primeras diapositivas que hemos hablado, en las primeras exposiciones de Shamshi Adad V. Habíamos visto la corona, habíamos visto la águila bicéfala, que tiene dos cabezas, habíamos visto las dos torres, el acuerdo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de unas manos o un tipo de saludos? El acuerdo, ¿cierto? El compás, que es decir, prácticamente está en todo lado. Ahí tenemos otra cantidad de símbolos. Que es la cruz y la corona. Mucha gente pensaría que es cristiano. No, esto es totalmente masón. Tenemos el Ra, que es el sol alado, tenemos las pirámides inacabadas, tenemos el mochuelo, que es el búho, que era una representación de Moloch. Entonces Moloch no solamente era el hombre toro ese donde se devoraba a los niños, sino después fue representado como el búho. Entonces este personaje también es masón, por decirlo así, son símbolos masones. Tenemos, que ya lo habíamos visto, que es el obelisco, que es masón.
tenemos el urobo, que también era ese conocimiento masónico, tenemos la mal llamada estrella de David, que es simplemente la fusión de los símbolos paganos del fuego y del agua. Bueno, y tenemos así una infinidad. Dentro de los rituales que se hacían rituales del hombre nuevo. Entonces tenía que morir el aprendiz y tenía que darse a la vida el personaje que ahora era poseedor de esos conocimientos dependiendo del escalón en el que iba. Entonces, lógico, no le iban a dar los conocimientos del grado 33 a uno que estaba en grado 2, ¿cierto? Entonces, hasta que llegan hasta un nivel alto, van siendo estos rituales, ¿cierto? Entonces, los rituales... pues no, digamos que no, eran muy estrambóticos, por decirlo así, sino eran más bien, no los ve como calmados, incluso ahí en YouTube se pueden ver muchos de estos rituales. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Entonces, aquí vemos una representación de las dos columnas representando esa puerta que a través del conocimiento la persona caía, moría y resucitaba nuevamente como un ser nuevo. Como lo que el cristianismo llamaría como un bautismo, pero es el de ellos, ¿no? Y hacia el ser de ellos, lógico. Entonces, esta, por ejemplo, era un ritual de Irán Aviv, que era el ritual donde a él prácticamente lo obligan a contarle el secreto de dónde viene el conocimiento. Y él no lo revela y él es golpeado y él dice, bueno, por eso entonces yo te voy a asesinar, y después llega otro y le dice y lo someten y él tiene que no revelar el secreto. Entonces era una tradición y es un ritual que se hace para llegar a los escalones superiores dentro de la masonería. Bueno, o sea, rituales todos los que quieran. Estaba este que era se hacía la rodilla en 90 grados. Rituales hay muchos, y no me voy a gastar en los rituales. Los saludos también hay muchos, porque de todas maneras, en ese momento, cuando ellos se convierten, digamos que ya en una hermandad grande, se ponen, digamos que, a la luz, ¿cierto? De religiones y todo eso, y ellos que tienen que encubrir lo que ellos están guardando. Entonces, para reconocer un masón de otro, tenían cierto tipo de saludos. Entonces, era agarrar el nudillo, era abrir los dedos en medio de la otra mano, y tenían, digamos que, posiciones. Entonces, ejemplo, si yo andaba con mi mano metida entre la chaqueta, no se alcanza a ver, pero está mostrando acá, era una posición en la cual yo de una forma tranquila le estaba mostrando al otro personaje que yo era masón, ¿cierto? Y tenemos ejemplo que si se hablaba, o sea, el secretismo era tal que si se llegaba a hablar de esto, habían, dentro de los rituales que ellos generaban, decían, bueno, entonces va a haber algo donde nosotros podamos decir entre nosotros mismos que puede haber una pena de muerte por esto. Entonces, ellos hablaban de la ejecución masónica, ¿cierto? Y muchos de estos rituales fueron mormones, o sea, los mormones los tomaron más o menos hasta el 99. Ojo, muchas de las bodas de los mormones se hacían con prendas y con este tipo de cosas tomadas de la masonería, que a su vez fueron tomadas de los druidas, que a su vez fueron tomadas de los ángeles caídos. Bueno, entonces yo solamente quiero mirar el lineamiento del conocimiento para llegar a esto. Entonces, ejemplo la primera parte, que era el símbolo de pasar la mano así, hablaba que si yo confesaba alguna de las verdades, iba a ser abierta mi garganta, iba a ser tomada mi lengua, iba a ser sacada, lo que nosotros en Colombia llamamos como la corbata, bueno, la degolla de corbata, algo así le llama, ya no me acuerdo muy bien. La segunda parte, que era esta, que se ponía la mano abajo, en el vientre, bueno, en el pecho, se hablaba de abrir el pecho y extraer los pulmones y el corazón, y finalmente era prácticamente abrir el vientre y sacar los intestinos. Entonces, todo esto era lo que le iba a venir pierna arriba prácticamente hacia quien expusiera las verdades de la masonería, ¿sí? O sea, ejecuciones. De hecho, dentro de la masonería se sabe que el primer masón que tuvo que ser ejecutado tuvo que ser trasladado hasta aquí, hasta Canadá, para que fuese ejecutado aquí en Canadá. Bueno. Estos son algunos de los artículos que utilizan los masones, ¿cierto?
El secretismo y la parte de utilizar partes de muertos y todo eso, que era la nigromancia, es tomada de los druidas. La habíamos visto que el catolicismo también la había tomado. Y vemos prácticamente estrellas invertidas, que es la cabra de Méndez, que se reconoce como en demonología como una de las estrellas del poder satánico más fuerte que se puede encontrar de invocación. Bueno. Masones, sí, una cantidad. O sea, encontramos incluso a Simón Bolívar. Simón Bolívar fue masón, pero cuando Simón Bolívar los masones de Estados Unidos a él prácticamente lo financiaron para crear la revolución en Colombia y en la Nueva Colombia, en la Gran Colombia, perdón. Después, digamos que los masones norteamericanos le dijeron, bueno, se tiene que pagar, nos tiene que dar a Colombia prácticamente como parte del pago. Él se rehúsa y él prácticamente lo desaparecen los masones norteamericanos. Entonces eso es prácticamente una guerra entre masones como pasaría con Napoleón y todo esto. Entonces masones vamos a encontrar por todo lado y de hecho los masones de Estados Unidos, hablando un poquito de los masones de Estados Unidos, son los padres prácticamente así de todo Estados Unidos. O sea, los padres, los que generan la independencia y todo esto. Tenemos acá, habíamos visto que es un obelisco que está al frente del Capitolio, y tenemos a Washington, ¿cierto? Y vemos que en algunas de las representaciones de él está con su petico masón, ¿cierto? Con muchas de las simbologías que era la escalera al cielo y otras cosas. Dentro de los masones sabemos que los masones habían prácticamente desarrollado la banca dentro de Estados Unidos. Fue una guerra bien interesante entre serpientes, lo voy a decir así, ya más adelante lo van a entender, porque eran masones tratando de tener el control de Estados Unidos versus un linaje más poderoso que era los de la Casa Roja, tratando de apoderarse del control de Estados Unidos. Entonces eso es una guerra de serpientes, ahí no hay malos, ahí no hay buenos, todos son malos porque todos son del mismo linaje. Entonces ellos diseñan esto y hablaban del nuevo orden secularum, que es el nuevo orden mundial, que lo vamos a hablar más adelante, que eso es otro tema, pero quiero mostrarles cómo los masones habían tomado todo este conocimiento y empiezan prácticamente no solamente a hacer un pequeño grupo de personas que se reúnen para hacer sus ritos, sino que dentro de sus objetivos estaban no solamente colonizar, sino prácticamente colonizar y gobernar ese país y después expandirse como tal. Bueno, aquí vemos algunas alusiones a la cabra de Méndez, al pentagrama invertido dentro de los billetes, al mochuelo, que habíamos visto que el mochuelo era la imagen secundaria de Moloch, y esta parte es el Capitolio. Entonces vemos acá cómo se define en las calles, cómo se ve prácticamente el mochuelo. Entonces estos son símbolos paganos masónicos, ¿sí? Esta es la imagen real. O sea, si ustedes se van en este momento a Google Maps y buscan este es el Capitolio de los Estados Unidos, ustedes van a ver que las calles describen el mochuelo, ¿sí? El búho, de donde toman el nombre de los Bohemian Group. Okay. Vemos acá, ejemplo, en la parte de aquí abajo, el compás y la escuadra, y en la parte, esta es la Casa Blanca, esta es la Casa Blanca, y en esta, que me pierdo, si esta es la Casa Blanca, en esta parte estaba el Capitolio. Listo. Y vemos acá la oficina oval. Si ven aquí las puntas, ahí del círculo, si ven el pentagrama, bueno, ahí están las calles. ¿Listo? Ahí está el círculo que define dónde están los puntos y ahí está el pentagrama nuevamente. ¿Sí? Entonces es claro, es bastante claro que toda la estructura que ellos generaron tenía todo este simbolismo. O sea, ir a Estados Unidos, ir a esta parte que es la parte antigua y toda la parte de edificaciones, es ver, o sea, cuando uno logra identificar, es ver en cada esquina, cómo los masones y esta huella de reptil quedó sembrada en todos los puntos. Bueno, de hecho, existe un templo, no es un templo, digamos que es un lugar ceremonial, ¿cierto? Para George Washington,
que en la actualidad existe, que es este. Y vemos que abiertamente ponen el compás y ponen la escuadra y ponen la G. O sea, no es un secreto. O sea, esto no es una teoría de conspiración. Le estoy diciendo, sí, los masones fueron los padres de Estados Unidos, se apropiaron de Estados Unidos y después de esto, haciendo pasar con sus nobles ideales, tenían lógico un fin que era expansionista. Y entre ellos mismos se dieron bastante duro, ¿cierto? George Washington, vemos también la moneda del 32, de 1932, donde está este templo masón a su memoria. Encontramos una escultura que tiene una característica muy interesante con Baphomet. ¿Se acuerdan que yo había hablado de la mano alta y de la mano baja? Exacto. Esta misma representación casi de deidad que tenía Washington era una representación de Baphomet. ¿Sí? ¿Sí la ven? Bueno. Entonces, tenemos claro quién eran estos personajes y a quién le rendían culto. Pero Baphomet no era el dios, o sea, esto es interesante, no era el único dios que ellos tenían. Baphomet no era el único dios que ellos tenían, ni Lucifer era el único dios que ellos tenían, ¿cierto? Tenían otro dios, que más adelante lo vamos a ver, que era una mezcla de varios dioses. La historia cuenta que dentro de los masones ellos hicieron unos regalos. Que estoy tratando de decir con esto. Los masones de Francia le dieron a Estados Unidos lo que nosotros conocemos como la Estatua de la Libertad. Y que, bueno, ok, la libertad no hay problema. Bueno, pero es que la libertad ya realmente tenía un origen pagano. Y hemos visto esta figura ya reiteradamente, que es la mujer, la virgen, ¿cierto? O la portadora. Miren que aquí tiene una antorcha, ¿cierto? Eso no es libertad, era la portadora de la luz, ¿cierto? Entonces, este personaje pudo ser la mezcla de varios dioses paganos de la masonería francesa, que se lo dio a la masonería norteamericana, como un reconocimiento entre iguales. Finalmente, ¿cuál es el dios supremo más allá de Lucifer posiblemente? Jabulón, que es una mezcla de varios dioses y de una forma, yo creo que hereje, ¿sí? de pura herejía, tratan de meter dentro del dios de ellos a Jehová, ¿sí? en este monstruo, en este animal, ¿sí? Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante hoy de esta parte de los masones. No sé si quieren que me adentre un poquito más a la parte de religiones, pero creo que ya estamos entraditos en tiempo. Para la próxima entrega yo les voy a mostrar toda la parte de religiones, ¿cierto? O sea, cómo toda la masonería, yo les acabé de decir, la masonería tiene un pasado que no solamente es gente que pulía ladrillo y gente que le pegaba la roca y hacía catedrales, no. Y que tenía unos rituales que habían salido de la nada, no. Los masones tenían unos rituales que pertenecían a los druidas y los druidas tenían unos rituales que pertenecían a los egipcios. Y todo esto venía de una paganería que había sido enseñada de ángeles caídos. O sea, eso no se puede ocultar. ¿Listo? Todos estos ritualismos, todos estos, llamémoslos ritualismos, tienen un origen oscuro. Entonces, masones, mormones y testigos de Jehová que tienen orígenes masónicos, están dependiendo de esto. Entonces, ¿a quiénes ustedes están adorando? Sinceramente, ¿sí? ¿Han ustedes realmente averiguado que los rituales que ustedes se hagan dentro de sus iglesias no pertenezcan a rituales paganos dedicados a Baphomet? Ahí se los dejo porque eso es el papel de cada uno. Si a mí me dicen, investiguen dentro del cristianismo esto, yo lo voy a hacer. Claro, es mi papel. Y el cristianismo nunca le va a decir a uno, no lo haga. Porque la idea es que uno vaya a conocer a Dios. Bueno. Entonces dejémoslo por ahí en este momento. Yo les agradezco mucho la atención a ustedes. Vuelvo a darles saludos especiales a John Bernal. John Bernal me preguntaba ejemplos de masones a través de la historia. Habíamos hablado de Napoleón Bonaparte, habíamos hablado de Simón Bolívar, muchos de los próceres independistas que salieron en Latinoamérica eran
tenían una filial masón, pero lo que había yo hablado, entre ellos chocaron mucho y algunos querían seguir unos ideales no tan ritualistas. Y ahí fue donde hubo problemas y prácticamente desaparecen a Simón Bolívar. A Simón Bolívar no muere, que se metió bajo un puente y se enfermó de sífilis, como lo han dicho. A él se lo llevan en un barco y lo desaparecen en un viaje de Colombia a Estados Unidos, o Venezuela o Colombia a Estados Unidos. Ahí desaparece Simón Bolívar. Revisen un poco la historia. Otros ejemplos, en México, Miguel Hidalgo, creo que es también un sacerdote de allá, de la parte de la independencia, y podría yo enlistarlos, son infinidad de masones de ellos. Bueno, saludos a Nelson Enrique Prieto Cárdenas, que nos saluda desde Quebec, a Javier y a todos los nuevos que se conectaron nuevamente a esta segunda parte, porque hubo un corte. Entonces vean la primera parte, que está la segunda del día de hoy 5. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. Muchas gracias por la atención de ustedes. También me están informando que nos está viendo Ingrid, Gigi, un saludo también. Para Andrés, un saludo también. De edición, ¿alguien más que toque saludar? Bueno, pues si alguien se me pasa, lo saludo. Posiblemente el hermano Carlos nos puede estar viendo por ahí. Bueno, si se me queda alguien, me perdonan. Bueno, hasta luego. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y los espero el próximo domingo para entrar en esta parte, la de las religiones, ¿cierto? Entonces, véanlo, va a ser bien interesante y de esa manera ustedes van a aprender a diferenciar dónde hay una sana doctrina de dónde no. Listo. Hasta luego y que tengan una muy feliz noche.